¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es el nombre dado a un principio que enseñó Jesús en su sermón del monte. Las palabras regla de oro no se encuentran en las Escrituras, ni tampoco las palabras sermón del monte. Estos títulos se añadieron más tarde por equipos de traducción de la Biblia con el fin de hacer el estudio de la Biblia un poco más fácil. La frase regla de oro fue atribuida a este pasaje de la Escritura durante los siglos XVI o XVII. Lo que llamamos la regla de oro se refiere al Mateo capítulo 7 versículo 12, que dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto fue lo denominado como la regla de oro. Jesús conocía el corazón humano y conoce su egoísmo también. Y en ese versículo, él describe a los seres humanos como aún siendo malos. La regla de oro de Jesús nos da un estándar por el cual las personas naturalmente egoístas pueden medir sus acciones. Tratar activamente a los demás de la manera en que a ellos mismos les gustaría ser tratados. Es decir, nos está poniendo en un lugar en donde se nos pide primero a nosotros que cumplamos algo antes de demandar algo. Y esto es importante entenderlo porque el corazón egoísta del ser humano siempre es demandar, pedir, exigir, pero no nos ponemos a pensar o no estamos dispuestos a ser nosotros los primeros en poder dar para poder recibir. Este pasaje de la Biblia, el Señor Jesús lo termina con la regla que esto cumple la ley y los profetas. Pero lo que realmente está ocurriendo es que Jesús está condensando todo el Antiguo Testamento en este principio, que es tomado del libro de Levíticos, el capítulo 19, versículo 18, donde realmente está. Ahí en Levíticos 19, 18 dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Una vez más vemos la implicación de que los seres humanos naturalmente son amadores de sí mismos. Y al mandato utiliza este defecto humano como un punto de partida de cómo tratar con los demás. Porque la gente universalmente exige respeto, amor y aprecio. Si ellos se lo merecen o no, está en juego. Y Jesús sabía esto. Jesús, que nos conoce, sabe esto, que todos nosotros exigimos. Y por eso usó este mandamiento para mostrar cómo la gente debe tratar a los demás. Es decir, deben tratar a los demás como ellos mismos deseaban ser amados, respetados y apreciados. En otras palabras, ¿quieres que te muestren respeto? Entonces, respeta a los demás. ¿Ansías una palabra amable? Entonces di palabras de bondad a los demás. Porque Dios mismo nos enseñó: más bienaventurado es dar que recibir. Esta regla para tratar a los demás con tan alta estima es también el segundo de los dos mandamientos más grandes, seguida solo por el mandamiento de amar a Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Lo que es interesante tener en cuenta acerca de esta doctrina de las escrituras cristianas es que ningún otro sistema religioso o filosófico tiene a darle tanta importancia al trato a los demás. La regla de oro bíblica no es un asunto de ética, como tan comúnmente es propugnada por moralistas no cristianos. Con frecuencia, los críticos liberales y humanistas seculares intentan explicar la regla de oro como una ética común, compartida por todas las religiones. Pero este no es el caso. El mandato de Jesús tiene una sutil, pero muy importante diferencia. Para entenderlo mejor, necesitamos darle un rápido repaso de los dichos de las religiones orientales que pareciera dijeran lo mismo. El confucianismo dice: no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. El hinduismo dice algo parecido. Esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. El budismo dice: no dañes a otros de manera que encontrarías hiriente. Estos dichos son similares a la regla de oro, pero se enuncian negativamente y se basan en la pasividad, mientras que la regla de oro de Jesús es un mandato positivo para mostrar el amor de forma proactiva. Mientras que las religiones orientales dicen absténganse de hacer, Jesús dice hazlo. Las religiones orientales dicen que es suficiente para mantener tu comportamiento negativo bajo control. Y Jesús dijo que busques formas de actuar positivamente. Debido a la naturaleza invertida de esos dichos, se ha titulado a estos dichos como las reglas de plata. Pero ahí no queda todo. Hay quienes han acusado a Jesús de tomar prestada la idea de la regla de oro de esas religiones orientales. Sin embargo, los textos para el confucianismo, el hinduismo y el budismo citados anteriormente fueron todos escritos entre los años 500 y 400 antes de Cristo, como mínimo. Jesús toma la regla de oro del libro de Levítico, escrito alrededor de 1450 antes de Cristo. Así que la fuente de Jesús para la regla de oro no procede de las religiones orientales. Por unos 1000 años antes que ellos lo dijeran, ya estaba escrito en el libro de Levíticos. Así que no se puede acusar a Jesús de haber tomado de las religiones orientales lo que nos enseñó. Ya estaba escrito en las Escrituras 1000 años antes de que ellos lo proclamaran. El mandamiento de amar es lo que separa la ética cristiana de la ética de todos los otros sistemas. De hecho, la defensa del amor en la Biblia incluye el mandato radical de amar incluso a los enemigos. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 43 en adelante, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La demanda que se nos hace aquí va más allá de solamente hacer el bien a quien te hace el bien, de amar a quien te ama. El Señor Jesús va un poquito más allá, y por eso es que el cristianismo es sobresaliente, y por eso es que la exigencia a los cristianos es mucho mayor. Se nos ordena amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen o por los que nos tratan mal. Y eso, hermanos, no es fácil. Es la parte difícil del cristianismo. Por eso es que el cristianismo es sobresaliente a cualquier otra enseñanza. Y cumplirlo
es algo que a todo ser humano le va a costar. Sin embargo, es algo que se nos pide. Por ejemplo, hay otro pasaje de las Escrituras que nos llama la atención. Vale la pena pensar un poquito más al respecto, porque a nosotros como cristianos nos corresponde pensar en las demandas que Dios nos hace como a nosotros. No solo la regla de oro debería ser algo que busquemos que alguien cumpla con nosotros, sino que también tenemos que cumplir nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, el capítulo 4, verso 20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia o aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces aquí nosotros al pensar muy bien, no solamente se trata de decir Dios yo te amo, de expresarlo, porque es muy bonito decirlo. Y hasta pareciera que buscamos impresionarnos a nosotros mismos o quizás impresionar a los demás. Pero el decir yo te amo a Dios requiere que podamos amar a nuestro prójimo. Porque de lo contrario, dice este pasaje de la Biblia, no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano o a su prójimo o a la persona que comparte su vida, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Por eso es que no tenemos que tener problemas con nadie en la vida. Tenemos que buscarlo, solucionarlo lo más pronto posible. Eso es lo que nos hace cristianos. No nos hace cristianos ir a una iglesia y servir en algún ministerio o hacer algo. No nos hace cristianos eso. Nos hace cristiano el cumplimiento de estos mandatos. Y así como en la regla de oro, no solamente buscamos pedir a los demás que nos traten bien, que no hagan mal contra nosotros, sino que también se nos pide que nosotros hagamos también lo mismo. Entonces aquí se nos dice que amar a Dios significa amar a las personas. Eso es el corazón del cristianismo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Que esta sea una semana llena de la bendición de Dios. Que Dios supla nuestras necesidades. Que Dios provea lo que necesitamos en esta semana. Oro por cada uno de ustedes. Señor, oro por mis hermanos que escuchan tu palabra. Oro por las personas que están acercándose a ti por medio de tu palabra. Bendigo sus familias. Bendigo su entrar y su salir. Haz resplandecer tu rostro en ellos y muéstrales tus milagros de provisión. Los bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Bendiciones.